Hola a todos y todas, mi nombre es Ana María Manzano y hoy junto a mis compañeras Solange Mojica, Jerry Rueda y Emily Valero vamos a hablarles sobre Robert Merton y Talcott Parsons, sociólogos importantes en la historia y desarrollo de las ciencias sociales. Vamos a empezar por Robert King Merton, quien fue un sociólogo estadounidense muy reconocido. Vamos a empezar por su biografía. Robert King Merton nació el 4 de julio de 1910 en Filadelfia, fue hijo de inmigrantes judíos y creció en un entorno donde rechazaban tanto la discriminación como las guerras, ya que sus padres experimentaron de forma indirecta la injusticia ocasionada por los movimientos bélicos que se llevaron a cabo en Europa a finales del siglo XIX, así como la desigualdad y el caos causado por la edificación de las industrias, pues la mano de obra era desplazada por las máquinas. Desde temprana edad se interesó por la lectura y la pintura, por ello iba constantemente a la biblioteca y museos de arte. Realizó sus estudios primarios y secundarios en el South Philadelphia High School y en 1927 obtuvo una beca para cursar filosofía en la Universidad de Temple. En el instituto conoció al profesor de sociales George Simpson, quien fue fundamental para Robert ya que lo impulsó a ingresar en la Facultad de Sociología. En 1934 contrajo nupcias con Susan Cahart y tuvieron 3 hijos, Stephanie, Robert y Vanessa. Finalmente fallece en Nueva York el 23 de febrero de 2003. En cuanto a su vida académica, fue un hombre que decidió que dedicó su vida a sus estudios. A principios de 1930 asistió al evento de la Asociación de Sociología Americana, donde se encontró a Petri Sorokin, autor ruso que fundó el Departamento de Estudios Sociales en Harvard y convenció a Merton para que continuara su carrera en dicha universidad. Por eso se trasladó en Massachusetts en 1931 y consiguió una beca para hacer una especialización en humanidades. Durante esta época, Robert se apasionó por las numerosas perspectivas que mostraban los trabajos sociológicos europeos. También empezó a leer los análisis de Emile Durkheim y se acercó a la hipótesis de Talcott Parsons. Gracias a estos planteamientos, Merton inició su reflexión sobre el funcionalismo. Asumió el papel de profesor en la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, en donde fue ascendido al director de Escuela de Sociología, y fue maestro en la Universidad de Columbia. En el transcurso de su labor tuvo varios alumnos destacados, entre ellos se encontraban Juan Linz, Peter Blau, Daniel Bell y Seymour Martin Lipset. En 1942 se reunió con Paul Lazarsfeld para redactar la obra Persuasión Masiva, que fue difundida en 1946. También fue nombrado presidente de la Oficina de Investigación Social Aplicada, oficio que ejerció alrededor de 29 años. Y en 1947 fue promovido a educador titular. Por último, en 1957 le entregaron la dirección de la Asociación Sociológica Americana. Continuamos con sus aportes a la sociología. En esto podemos apreciar que, durante más de 40 años de investigación, Robert King Merton le dio forma a la sociología de ciencia como disciplina académica, y sus concepciones teóricas han impulsado decisivamente el proceso de institucionalización de la ciencia. Fue autor de 28 libros y más de 200 artículos. Merton se ha convertido en uno de los sociólogos más reconocidos e influyentes en el pensamiento y en la actividad científica, y es autor de las ciencias sociales más citado en las ciencias naturales, según los datos de la Science Citation Index de Institute for Scientific Information, hoy Thomson Scientific. Su aporte sin duda ha sido fundamental para iniciar el planteamiento de la estructura social de la ciencia y la utilidad de la ciencia, así como el desarrollo de la cienciometría y la política ciencia y tecnología. Fue considerado uno de los fundadores del estructural funcionalismo. Era una corriente de pensamiento que buscaba analizar las estructuras sociales y las funciones de estas en la sociedad. Al él entrar a analizar y criticar un poco este funcionalismo, él le da un sentido común al modelo social donde se funcionaliza. A diferencia del funcionalismo de Parsons,
el cual decía que todas las funciones y estructuras eran buenas y que el proceso de adaptación llevaba unos resultados mejores. Merton decía que en realidad no habían unas consecuencias siempre positivas, sino que muchas veces eran negativas. Por ello, él al momento de entrar a criticar un poco el funcionalismo, presenta 3 postulados básicos para un análisis funcional de este. Entonces, el primero era la unidad funcional de la sociedad, donde decía que todas las creencias y pautas socioculturales son funcionales para una sociedad en conjunto y para cada uno de sus individuos. Por decirlo en otras palabras, estas pautas sirven para algo y para todos. La segunda era el postulado de las funciones sociales que son positivas, que todas las estructuras y formas sociales cumplen una labor buena para la sociedad, y él decía que esto estaba mal, porque si fuera así no existirían tantos tipos de violencia, tantas problemáticas que se viven en medio de una sociedad. Y está la indispensabilidad de las funciones, que eran aquellas pautas sociales que no solo cumplen una función positiva, sino que también son indispensables para el funcionamiento de la sociedad. Entonces criticaba esto y decía que no podía ser así, porque habían otras estructuras alternativas que podrían mejorar el funcionamiento dentro de la sociedad. Esto llevó a que Merton desarrollara la idea de la disfunción no contemplada en el funcionalismo temprano. Más o menos decía que una sociedad apegada a ideas anticuadas en un entorno que cambia constantemente y no se actualizaba, era un ejemplo de una disfunción social. Otro aporte que Merton dio fue las funciones manifiestas y latentes. Las primeras eran las explícitas y reconocidas de las estructuras sociales, mientras que las segundas eran las no reconocidas o las no intencionadas. Entonces hay un ejemplo, digamos, en la educación. Las funciones manifiestas son enseñar conocimientos y habilidades. Sin embargo, las funciones latentes es el desarrollo de una estructura social, la creación de redes sociales, de cómo se comporta con los demás, se relaciona con los demás. Otra son los tipos ideales de comportamiento. Merton desarrolló la idea de los tipos ideales de comportamiento para explicar los patrones de comportamiento humano. Otra aportación, y tal vez la más reconocida para él, fue la teoría de la anomia, o que se encargaba de explicar las estructuras sociales y cómo estas pueden generar tensiones o conflictos en medio de esa. Esta diapositiva podemos profundizar un poco más acerca de ello. Esta teoría se desarrolló más o menos en los años 50 a partir de lo que les mencionaba del funcionalismo, y su teoría se basaba en que la estructura social estaba compuesta por 2 elementos: las normas culturales y las oportunidades estructurales. Las primeras eran como los valores y creencias que se compartían entre los miembros de la sociedad. Las segundas eran las posibilidades que tienen los individuos de alcanzar sus objetivos en función de su posición social. Teniendo esto en cuenta, y según Merton, la estructura social se dividía en 5 tipos de adaptaciones individuales, o en otras palabras, cómo las personas se adaptaban precisamente a estas normas culturales y a las oportunidades estructurales que se le tenían. Entonces veíamos la conformidad, la innovación, el ritualismo, la retirada y la rebelión. El conformismo eran las personas que se adaptaban a estas normas y oportunidades, pero eran consideradas conformistas. Trabajaban duros por alcanzar sus objetivos, sin embargo, sin salirse de los límites de la estructura social. Esto generaba que tuvieran un reconocimiento social porque se regían bajo ese orden. La innovación, las personas que se regían la innovación, los innovadores, se adaptaban a las oportunidades estructurales, pero no se adaptaban a las normas culturales. En otras palabras, eran personas que tenían ideas muy innovadoras, y esto los llevaba a que muchas veces a la sociedad los consideran ilegítimos y rechazados, por decirlo así. En el ritualismo eran aquellas personas que se adaptaban a las normas culturales, sin embargo no a las oportunidades estructurales, aquí es al contrario. Entonces eran
las que seguían unas normas de la sociedad, pero no tenían las oportunidades para alcanzar los objetivos que ellos habían trazado. Por ejemplo, se esforzaban por mantener su estatus, sin embargo, no tenían una expectativa de que pudieran avanzar en eso. En la retirada eran las personas que no se adaptaban ni a las normas culturales ni a las oportunidades estructurales. Entonces esas personas eran las que eran alejadas de la sociedad, no tenían una interacción social, eran como los marginados, ¿sí? Las personas que vivían en miseria, por decirlo así. Y la última, en la rebelión, eran las personas que no se adaptaban definitivamente a las normas ni a las oportunidades. Sin embargo, buscaban cambiar la estructura social. Entonces estas eran las personas rebeldes. Y entonces tenían una visión crítica de la sociedad, buscaban cambiarla a través de una acción política, social, algo innovador. O sea, recogía un poco de todo. Pero no se sometían a las estructuras sociales que la sociedad les imponía. Y estas posturas de Merton, estas teorías han influido mucho en la sociología y permiten explicar una gama de fenómenos sociales que se presentan y afectan aún en nuestra actualidad. Y ahora vamos a hablar de Talcott Parsons. Nació el 13 de diciembre de 1902 en Colorado Springs, Estados Unidos, y falleció el 8 de mayo de 1979 en Múnich, Alemania. Fue un sociólogo estadounidense reconocido por ser un gran difusor del concepto de acción social. Estudió biología, sociología y filosofía en el Amherst College de Estados Unidos. Años después obtuvo 2 doctorados, uno en economía en la Escuela Económica de Londres y otro en sociología en la Universidad de Heidelberg en Alemania. Fue profesor de sociología en la Universidad de Harvard desde 1927 hasta 1974, unos años antes de su muerte. Pasamos a hablar de los aportes a la sociología. Según la creencia de Parsons, la realidad objetiva solo era una visión particular de un individuo en torno a su vivencia. Sus primeros trabajos centraban la atención en la acción social y la acción voluntarista, que estaba impulsada por los valores morales y la estructura social. Su aporte más importante fue el de la definición de las necesidades primarias de la estructura social. Estas se dieron a conocer por las siglas AGIL y básicamente eran como subsistemas que conformaban una colectividad medianamente autosuficiente que se desenvolvía en un marco común. Ese marco común se caracterizaba por 4 ítems que eran la adaptación, las metas, la integración y la latencia. También unió la psicología clínica y la antropología social a la sociología. Y fue una fusión que hasta el día de hoy todavía se maneja en las ciencias sociales. Parsons tuvo esta unión como una base por la cual crea su primer libro, Estructura de la acción social, en 1937. Se basaba en elementos de los trabajos de varios académicos europeos como podían ser Weber, Durkheim, etc., para poder desarrollar una teoría sistemática común de la acción social. Cabe recalcar que la acción social se basaba en un principio voluntarista. Esto significa decir, las elecciones entre valores y acciones alternativas deben ser al menos parcialmente libres por el que elige. Parsons defendía el locus de la teoría sociológica como algo que residía no en el campo interno de nuestra personalidad, como lo postulaban Sigmund Freud o Weber, sino en el campo externo de las estructuras institucionales desarrolladas por la sociedad. También abogó por un análisis funcional estructural. Era un estudio de las formas en que las unidades interrelacionadas e interactivas que forman las estructuras de un sistema social contribuyen o cómo contribuyen al desarrollo y el mantenimiento de este mismo sistema. Y ahora vamos a pasar a las teorías de Talcott Parsons.
teorías de Talcott Parsons. Primero tenemos la teoría de la acción social, que está basada en las ideas de Max Weber y que desechan el conductismo. Acá se define como el condicionamiento o conducta social como una respuesta automática y racional ante un estímulo. Parsons valora la acción social considerándola una respuesta que medita un proceso mental creativo. Esto conlleva la proposición de un logro u objetivo y el análisis de los factores que inciden para desarrollar la idea. Como segundo tenemos acto de unidad, que es la base fundamental de la acción social, pues es quien tiene la necesidad de cambiar una realidad existente. Esta teoría, a diferencia de otras, basa su sustento en creer que la interrelación con otros individuos se da como una necesidad de codependencia de sistemas individuales y resulta así y no por la generación de vínculos afectivos colectivos de solidaridad. Como tercera tenemos el voluntarismo, que este es un objetivo o meta que guía la acción del individuo. Es la idea del estado final en el que se transforma la realidad a partir de la acción que se ejecuta. El conjunto de deseos individuales por lograr un estatus o rol dentro del sistema. Y ya como cuarto tenemos el Verstehen o entender, que son las condiciones internas y externas de tiempo y espacio donde se desarrolla la acción, así como el entendimiento de que hay factores que se pueden controlar y otros que no. Se trata de las alianzas y usos de los factores externos y el análisis de lo logrado. Seguimos con pautas variables. Las pautas variables son un conjunto conceptual de 5 elecciones dicotómicas de la acción que puede hacer el actor en cada situación. Él puso en su libro de Sociología del Derecho, aquí hace referencia a las alternativas pautadas de orientación de valor y su utilidad para la sociología del derecho. La primera tenemos afectividad y neutralidad afectiva. Esta se refiere a la cantidad de emoción o afecto que vamos a invertir en un fenómeno. Según Stone, la aplicación del derecho de esta alternativa reside en que algunas instituciones, mejor podría decirse algunos roles ejercitados, el actor debe adaptarse efectivamente, por ejemplo, el rol de esposo o de padre, y en otros neutralmente, por ejemplo, policía, juez y los roles contractuales públicos o privados. En estos casos, una adaptación emotiva en las funciones podría ser impropia u obstructiva para el desarrollo adecuado de la función. Se nota aquí que se refiere a un deber ser exclusivamente jurídico. Como segunda tenemos especificidad, difusividad. Según el interés, en el otro sea específico, por ejemplo, el contrato, o más general, ejemplo, la amistad. Como tercera tenemos el universalismo, particularismo, que se refiere a las metas y fines a los cuales va a llegar el autor. Hace hincapié, así involucra o no al ego y tiene relación con la orientación catética de la acción. La cuarta, que es la adscripción, que referido a si el rol o estatus es adscrito o adquirido, es decir, se da el paso de una sociedad donde los roles o estatus son impuestos por herencia a una sociedad donde se los puede adquirir por medio del trabajo. La quinta, la autoorientación u orientación colectiva, que se refiere a cómo actúa el actor dentro de la sociedad por intereses propios o intereses de la comunidad. Lo primero, es decir, la persecución del interés privado, es propio de la sociedad moderna. Se supone, dice Stone, que los roles de médico, de asesor legal o funcionario público se realizan tomando en cuenta los intereses de la colectividad y los del contratante privado, los propios. Sin embargo, el que suponga que el ocupante del cargo público deba tener tal orientación si se toma en cuenta un sistema normativo moral, nada nos dice de la realidad social. El ocupante del cargo público pudo haber llegado a él por un excesivo egoísmo, una recurrente ansiedad por tener poder y usarlo en su provecho, y existir en la cultura normas disponibles para justificar tales conductas. Parsons dice que no se espera que tenga tal conducta y que la expectativa es el favor de su renuncia a intereses privados y opción por los colectivos. Y por último, algunas de sus obras. Primero tenemos La estructura de la acción social de 1937, que propone un sistema de acción que permite el análisis de la estructura social y a partir de aspectos como la adaptación, la capacidad para alcanzar metas, la integración y la latencia.
Y la segunda, el sistema social de 1951. En este, Parsons buscaba reunir en forma sistemática y generalizada los elementos principales de un esquema conceptual para el análisis de la estructura y proceso de los sistemas sociales, centrado en la delimitación de roles institucionalizados y en los procesos motivacionales organizados en torno a hechos. Muchas gracias por su atención.